hablarles de una institución que estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha escuchado. Pero les podría decir y asegurar que si hago una pregunta y alguien puede levantar la mano, especialmente los que son de Barranquilla, que sean los más rápidos porque es como un concurso. ¿Quién ha escuchado acerca de MIT? Ah, bueno. ¿Quién ha escuchado acerca de Stanford? Ah, bueno. ¿Y qué tal Harvard? Ah, perfecto. Esas son instituciones. Ah, es esa. Esas son instituciones élite que realmente tienen un propósito muy específico y que contribuyen en una forma única. Sin embargo, son instituciones para los privilegiados. Son instituciones para unos cientos y quizás unos miles. Y hoy quiero presentarles cómo a través de la innovación, una institución que fue planeada, y les voy a dar la historia, les voy a hablar un poquito de la reseña histórica de WGU. Quiero que aprendan este nombre. Las demandas que enfrentaron ciertos gobernadores en los Estados Unidos, los que son distritos aquí, o se llaman departamentos, allí son estados, la estrategia que se creó acerca de la educación basada en competencias, o CBE, o CBE en inglés, por sus siglas en inglés, Competency Based Education. Y luego el impacto que ha tenido y cómo eso se puede realmente implementar en cualquier ámbito y se puede aprender, como ya escuchamos, en muchas formas. Esta institución, a la que les dije no han escuchado de ella, fue fundada hace casi 30 años y fue ideada en 1997 por 19 gobernadores de los Estados Unidos, de una asociación del oeste de los Estados Unidos. Es una asociación de 19 gobernadores, y reconocieron que habían grandes poblaciones en sus estados, desde California, Washington, Utah, Idaho, Texas, etcétera, que no estaban involucradas en el sistema postsecundario de educación. ¿Y qué quería decir eso? Que en 10 años, en 15 años o en 5 años no iban a poder contribuir a sus economías. Ese sería un problema. Y ellos tuvieron esa visión de que tenían que hacer algo hoy para poder tener éxito en el futuro. Y que el crecimiento económico de esos estados, en los Estados Unidos, tenemos allí a California, Texas, a otras, Colorado, Utah, Nevada, Arizona, iban a necesitar de mucho más talento para poder seguir avanzando y seguir siendo competitivos. Así es que también se dieron cuenta que eso quiere decir que no tenga cuidado. Qué bueno que se quedó aquí. Sí. Estamos agradecidos que se quedó. Están llamando de la... Sí, le están llamando de la competencia. No escuche, póngalo en modo silencio, por favor. Simplemente ese modelo tradicional no se alineaba. En un modelo tradicional quiere decir como conocemos las instituciones de educación. Hay un edificio, hay aulas, vamos a la clase, hay ciertos horarios, está el profesor. Eso es el modelo tradicional. Y ese modelo tradicional no estaba alineado con las necesidades del mercado y de adultos que trabajaban, ya que no contaba con las mismas cosas que en Colombia, en Perú, en Panamá, ya escuchamos varios países aquí. Flexibilidad en tiempo y disponibilidad. No hay esa flexibilidad. Hay un semestre, hay cierto horario, hay ciertas cosas que se tienen que hacer en cierto tiempo y espacio. Flexibilidad en ubicación. Bueno, yo vivo en Santa Marta, pero a la institución que tengo que venir es a Barranquilla, me queda muy lejos, o donde estoy es un área muy rural y no tengo acceso a educación. Flexibilidad en términos de duración y programas. El programa que
yo quiero no está aquí, está en otro departamento. O simplemente no hay flexibilidad porque empieza en enero y yo en enero no puedo, por decir algo. Relevancia para las oportunidades de la carrera, asequibilidad y retorno de inversión obvio. En algunos países la educación se ha vuelto muy cara y sobre todo la buena educación es aún más cara y no está accesible para que muchos la puedan obtener. Y por último, la capacidad de aprovechar la experiencia y el aprendizaje previo. Entonces, eso eran las inquietudes que tuvieron estos gobernadores que tuvieron esta visión. Y WGU es hoy en día la institución superior más grande de los Estados Unidos. Pero eso no es lo importante. Lo más importante son otras cosas que son el motivo por el que estoy aquí. Pero simplemente para que conozcan qué es la institución, su misión es muy sencilla. Crear oportunidades que conduzcan a una vida mejor. No habla de ser la mejor ranqueada institución y hacer investigación y libros y esto y el otro. Está enfocada en ayudar a que las personas puedan, a través de la educación, obtener una mejor vida. Es privada, es sin fines de lucro, es 100% en línea, está acreditada regionalmente, que es la acreditación más importante en los Estados Unidos. Las 3 instituciones que mencioné al principio están acreditadas regionalmente también. Tiene 4 escuelas: negocios, informática, ciencias de la salud y también una escuela normal o de pedagogía. Tenemos más de 80 pregrados y maestrías y tenemos más de 194,000 estudiantes activos. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero, si se hacen esta pregunta, ¿cuáles fueron las demandas a las que se enfrentaban esos gobernadores? Yo ya mencioné algunas y simplemente las repasamos aquí muy rápido. El mercado laboral cambia. Según las economías cambian, según la composición de las necesidades cambian, según nuevas empresas entran. Entonces había escasez en muchos de esos estados en cuanto a enfermeras, enfermeros, en cuanto a educación básica y media, maestros de colegio, en cuanto a tecnología, etc. Segundo, las compañías estaban empezando a rezagar al no tener mano de obra calificada. Había cientos de miles de personas. Para darles una cifra, piensen en el estado de California en los Estados Unidos. Menciono California porque es mucho más conocido que Utah. En Utah, que es un estado del oeste de los Estados Unidos, hay 372,000 personas que empezaron estudios superiores universitarios y nunca los completaron. Y es un estado relativamente pequeño. Ya estamos hablando de 372,000 personas. En California esa cifra es 6.7 millones de personas que empezaron educación superior y nunca la terminaron. Y eso es una barrera no solo para ellos, para obtener un mejor empleo, para proveer para sus familias, sino es un gran problema también para el Estado porque no tienen acceso a todo ese talento. Es una pérdida de talento. Así es que decidieron fundar esta institución, ayudar a que muchas comunidades de todos sus estados progresaran y, para darles un pequeño ejemplo, para todos los que hablan perfectamente inglés, ¿verdad? Simplemente esto es algo que muestra, para muestra basta un botón, dicen, pero este fue un anuncio que decía que el Departamento de Educación del estado de Tennessee, que está al sur de los Estados Unidos, dijo que necesitaría más o menos 1,200 nuevos maestros por los cuales habrían plazas y no iban a poder obtenerlos. Así es que es un pequeño ejemplo de cómo habrían muchas plazas y no habría gente calificada para poder ocuparlas. Así es que esto es como funciona el modelo basado en competencias, porque la palabra suena media rara, pero ¿a qué se refiere? Se refiere a esto.
que hay un enfoque en la finalización, en el retorno. Este es el retorno financiero de alguien que invierte tiempo y dinero en estudiar, y en la equidad, darle acceso tanto al elefante como al pez, como al changuito o mono, como le digan, para que todos puedan, de esa forma que Clau habló y dijo, todos tengan esa oportunidad. Y la educación basada en competencias quiere decir que vamos a personalizar el aprendizaje para cada una de esas personas que lo necesitan, y que van a haber cosas que los van a ayudar. Todo potenciado por tecnología, pero con mucha humanidad y un enfoque en el estudiante específicamente. Pero ¿cómo se diseña? Bueno, para que tengan acceso todo mundo, es bajo costo. Hay un término académico por suscripción. No sé si en Colombia, aquí hay algunos restaurantes donde pagas un monto fijo y puedes comer todo lo que quieras. Sí. ¿Cómo se llama eso? Todo lo que puedas comer. All you can eat. Están súper fancy aquí. All you can eat. Órale. Pues esto es all you can study. Todo lo que puedas consumir. Y en vez de decirte tienes un trimestre o un cuatrimestre o un semestre para que completes 5 materias, en este modelo tú llegas y si no tienes mucha hambre, comes poquito. Y si tienes muchísima hambre, como teníamos anoche, pues comemos mucho. Y no te vamos a cobrar más porque llegaste con mucha hambre, sino que te vamos a cobrar lo mismo para hacerlo y darte el incentivo que si quieres consumir más, lo puedas hacer. Y nuestros términos son una suscripción de 6 meses. Y durante esos 6 meses te vamos a dar todas las herramientas, todo el apoyo, toda la mentoría para que puedas avanzar a tu propio paso, a tu propio tiempo. Si tú ya sabes matemáticas, no tienes que pasar todo un semestre en una clase de matemáticas. Si ya eres un experto en escritura, no tienes que pasar un semestre porque eso es lo que requiere. Por ejemplo, alguien que tiene estos conceptos puede hacerlo muy rápidamente y avanzar y decir, bueno, yo ya voy a media carrera y acabo de empezar hace 3 meses, porque yo ya muchos de estos conocimientos los tenía. Así es que eso, el beneficio es que tienen menos deuda y pueden obtener un título, una credencial que les abre las puertas para el empleo mucho más rápidamente. Y obviamente lo más importante es qué resultados genera para los estudiantes, que al final de cuentas es un mejor empleo, una ganancia en el salario y los estudiantes quedan satisfechos. Eso es el modelo. El modelo quiere decir que si este grupo que tenemos aquí empezase una carrera en WGU, todos podríamos terminar y tener una experiencia totalmente distinta, basada en nuestras necesidades, basada en lo que ya sabemos, basada en lo que nos interesa, y todos podríamos terminar en un tiempo récord. Y lo más importante que les voy a mencionar es que dijimos que estamos enfocados 100% en el estudiante, no en el comercio, no en lo que puede decir alguien de nosotros, la fama o la reputación, sino simplemente qué hizo esa educación para cambiarle la vida a este estudiante. Me di cuenta que me pasaron los datos, estos son de diciembre del 2023, o sea que los números que ven arriba, aunque los porcentajes todavía más o menos son idénticos, algunos de los números ya se nos quedaron, crecimos mucho ya en cuestión de 2 años, pero aquí sí pude cambiar que tenemos más o menos 50,000 egresados en estas carreras de alta demanda, enfermería y negocios y cibernética y pedagogía, etcétera, 50,000 que están contribuyendo a las economías de sus estados, de sus regiones. Tenemos desde el año 2000 más de 465,000 egresados
Y como ya mencioné, tenemos más o menos 194,000 estudiantes simultáneamente. Eso sí fue hace 2 meses, pero estamos añadiendo más o menos, y les voy a dar la cifra, añadimos, esto es también de hace 2 años, un mes que dijimos, wow, empezamos una vez por mes, en vez de semestre empieza 2 veces por año, empezamos, cualquiera puede ingresar a los estudios el primero de cada mes. Entonces yo me sorprendí, dijimos, wow, ya pasamos la barrera de los 12,000 estudiantes. Estamos hablando que esto podría ser una universidad muy grande y le estamos añadiendo esa cantidad de estudiantes en un solo mes. Y luego me sorprendí porque cuando llegó Halloween de hace 2 años, añadimos a 14,000. Y hoy en día podemos añadir 16,000 estudiantes cada mes. Entonces, esto no quiere decir, bueno, aquí los números son los que importan. Lo que más importa es cómo ha cambiado la vida de los estudiantes y cómo la educación les ha abierto las puertas. Esta es una de las citas que más me gustan. La estrategia consiste en tomar decisiones y aceptar compromisos. Se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Así es que no importa a qué institución pertenecen, en qué departamento trabajan, qué es lo que hacen. La estrategia quiere decir el definir muy claramente qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y cuáles son los compromisos que estamos dispuestos a aceptar, porque si tenemos una estrategia, no podemos hacerlo todo. Y es tan importante el definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en esa creatividad e innovación de la que hablamos, pero es tan importante y muchas veces más importante el aceptar y el definir qué no vamos a hacer. Y esos son los compromisos que se tienen que hacer. Y esto es algo que me gusta mucho, porque ilustra mucho lo que acabo de decir que Michael Porter dijo en cuanto a estrategia. Este es Roy Romer, gobernador de Colorado en esos años de la fundación, y él, junto con Mike Leavitt, que era el gobernador de Utah, es bipartidista porque él era demócrata y Mike Leavitt era republicano. Hoy día no se puede hacer nada que sea bipartidista en los Estados Unidos, eso ya se murió, pero en esa época el bien común y esa visión que tuvieron en conjunto hizo una gran diferencia. Pero lo que él dijo, y espero que se pueda escuchar, si no lo podemos ver, él dijo, los 2 elementos más radicales de esta idea de WGU, it is competency based and it is student oriented. nada más. Eso es estrategia. El definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y él dijo, esa nueva idea está basada en competencias y está enfocada en el estudiante. Y hoy día, esas son las decisiones o imperativas estratégicas que aún nos guían. Esto fue en 97, ahora estamos en el 2025, y como institución que ahora tenemos, ya saben, ya les dimensioné más o menos de qué tamaño es la institución, cuántos estudiantes añade una universidad por mes, si la quieren dimensionar de esa forma. Seguimos exactamente con el mismo modelo y esas imperativas estratégicas, que está basada en competencias y sigue enfocada 100% en el estudiante. Y como Michael Porter dijo, la estrategia es tomar decisiones y cada decisión se va alineando con esas imperativas estratégicas. Por ejemplo, basada en competencias, se alinea al mercado, se enfoca en el retorno financiero del estudiante, está basada en resultados. Si vemos enfocado al estudiante, enfocada al acceso y logro, precio fijo, y así cada decisión apoyada por mentores, innovación constante, enfocada en la finalización. En pocas palabras, nada de lo que decidimos puede
no estar bien conectada con unas de estas dos cosas. Si decimos vamos a aumentar nuestro precio, nuestros costos, eso no está enfocándose en el estudiante. Entonces, todas las innovaciones, todas las cosas que podemos mejorar, pasan las ganancias al estudiante. Entonces, así es como funciona esto. Es más, estuve en una reunión hace unos cuantos días, por eso no pude llegar aquí antes y disfrutar de Barranquilla antes, pero hablamos específicamente de cómo vamos a evitar nuevamente por tercer año consecutivo dejar nuestra matrícula, no sé cómo se diga, sí, matrícula, exactamente donde ha estado, aun cuando la inflación ha avanzado. Y eso dice, bueno, seguimos totalmente enfocados en el estudiante, en vez de en aumentar el prestigio, la reputación. Y esto es algo que no les puse la fecha. Thomas Friedman, y aquí sí se los voy a leer para que lo escuchen bien, las instituciones deben pasar de un modelo de tiempo cumplido, semestre, trimestre, clase fija, etcétera, a un modelo de conocimiento adquirido, porque cada vez más el mundo no se preocupa por lo que sabes. Todo está en Google. Al mundo solo le importa y solo pagará por lo que puedes hacer con lo que sabes. Nos estamos moviendo hacia un mundo más basado en competencias, donde habrá menos interés en cómo adquiriste la competencia y más demanda para demostrar que has dominado la competencia. ¿Cuándo creen que dijo esto? Simplemente para ver. Por la foto en los 70. ¿En los 70s? ¿Quién da más? 80, bueno, fue en el 2013. Ciertamente que en muchos aspectos lo pudo haber dicho hace muchísimo, pero también cuando lo pensé, me sorprendió que en el 2013 ya se estaba hablando de esto y que aún muchos siguen hablando de esto sin hacer absolutamente nada al respecto. Pero es bueno saber que sí se está haciendo algo, porque muchas veces hemos aceptado, como la ilustración de Clau, lo que estuvieron allí, que vieron al elefante y todo, inmediatamente decimos, no, pues no. Si quiere decir sentarse en el ratón, pues el elefante va a ganar. Pero si es treparse al árbol, el mono va a ser número 1. Y si se trata de morder, el perro gana, ¿no? O de nadar, ahí está el pez. Entonces, durante mucho tiempo hemos aceptado que en un aula tradicional, que tenemos que hacer las mismas cosas en el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y siempre, ustedes me dicen si me equivoco, ya sabemos desde hoy que alumnos sobresalientes habrán estos que dominen el material, ya lo sabemos. Habrá un segmento de estudiantes que no lo harán bien y otro segmento que no podrán dominar los materiales de aprendizaje requeridos. Ya prácticamente podemos decir, es más, hay porcentajes que nos pueden decir cuáles van a ser sobresalientes, cuáles van a fracasar o fallar, reprobar, y quiénes van a estar más o menos, etcétera, etcétera. Lo sabemos. ¿Por qué entonces nos empeñamos en asignar estudiantes en grupos que deben progresar al mismo tiempo? Si sabemos que son distintos y que, es más, a priori ya sabemos que tenemos que hacer algo distinto para ayudar a los que no van a avanzar, y para los que sí están avanzando no se aburran y pierdan tiempo medio semestre, porque ellos ya sabían todo desde el principio. Según investigación de Benjamin Bloom, 90% de los estudiantes pueden dominar el material de aprendizaje cuando se les permite avanzar a su propio ritmo y método. Entonces, sabiendo eso, es que WGU fue fundada precisamente para hacer eso, para tener un método personalizado y para darle al estudiante el ritmo que necesita para que entonces puedan todos, no simplemente el 10% de la clase o el 8% sobresaliente y los otros de panzazo y los que reprueban son 30%, sino para que todos tengan la oportunidad y posibilidad de avanzar. Así es que la educación basada en competencias se alinea a los resultados
y a las demandas, puede ayudar a que los estudiantes estén capacitados para lo que las empresas requieren o la carrera que escogieron requiere. Aproveche el aprendizaje previo y las aptitudes variadas de cada estudiante. Entonces, en pocas palabras, supongamos, si tenemos una maestría en composición de canciones y Carlos no tiene ese título y no tiene la maestría, y si él se une a ese grupo y yo me uno al grupo, bueno, sería ilógico pensar que yo y Carlos debemos de pasar el mismo tiempo en todas las clases y tenemos que hacer todo. Pues Carlos, por lo que ya sabe y por el conocimiento que tiene, simplemente tiene que demostrar que es competente en todas estas áreas que son importantes. Él las definió, es un proceso creativo y es un proceso muy específico, que en sus sueños ya lo sabe. Es más, en sus sueños los canta. Así es que para él sería muy sencillo demostrar competencia mínimo al 70% para poder avanzar al siguiente módulo, mientras yo tendría que estar viendo, aquí voy y tengo mi mentor y estoy viendo nuevamente, repasando la lección y practicando, y me voy a tardar más. Pero también voy a llegar a cierto punto en el que voy a demostrar competencia en esos objetivos del curso. Se adapta a los puntos de partida y estilos de aprendizaje individuales. Uno ya va a estar mucho más avanzado, yo voy a empezar aquí y se va a adaptar para que me pueda ayudar tanto a mí como ayudar a él. Y permite flexibilidad en el ritmo y la secuencia del aprendizaje individual. El dominio es el estándar y el objetivo. Dominar, eso es lo que importa. No importa el tiempo, no importan otras cosas. Así es que esta es la reseña y después, por cuestiones de tiempo, voy a simplemente avanzar rápidamente unos puntos, y si hay alguna pregunta, porque es algo relativamente nuevo, prefiero pasar los últimos minutitos respondiendo a sus preguntas. Pero funciona de esta manera, así de sencillo. La medición del aprendizaje es lo que se mide en lugar del tiempo. Entonces olvídense de semestre o no sé qué sea más común aquí, si trimestre, semestre. Entonces eso es. Se mide el aprendizaje, se demuestra y comprueba, y entonces en cuanto haces eso, le permite a los estudiantes avanzar rápidamente en lo que ya saben, para que entonces se enfoquen en lo que aún quizá no saben bien. Clau dijo un ejemplo perfecto. El que se le da la matemática, se le va a dar. El que se le da a hablar, hablará. Y hay ciertas cosas en ciertas carreras en que no tienes que disfrutar de la matemática, pero tienes que tener ciertos conceptos a cierto nivel de competencia en ciertas carreras. En algunas mucho más importantes que en otras. En algunas es 100% crucial, como en alguna ingeniería, etcétera, y en algunas simplemente los conceptos son importantes porque no se utilizará al 100%. Y luego, ¿qué significa esto? Que hay un mejor retorno de inversión para obtener las credenciales requeridas, y lo cual resulta en costos más bajos y tiempos de graduación mucho más cortos. ¿Alguien conoce a este señor? Fue candidato a presidente de los Estados Unidos, perdió por muy, muy poquito ante Barack Obama en la administración, pero es Mitt Romney, es un senador por el estado de Utah, y introdujeron una propuesta en la que afirmaba que la educación basada en competencias debía ser algo casi estándar, que todos deben de empezarlo a hacer, porque como dijo Thomas Friedman, que recuerdan en el 2013, esto ayuda a todo mundo y quita burocracia y optimiza cómo se puede avanzar. Entonces, junto a Hickenlooper, que creo que era de Colorado, hicieron esa enmienda y la pasaron por Congreso. Pero el modelo de desarrollo de programas es de alta calidad y allí pueden ver algunos de los detalles. Tiene que ser relevante, está basado en habilidades
Y luego la evaluación es lo más importante en un modelo basado en competencias. Evaluación se vuelve muchísimo más importante que el proceso para llegar a las mismas, porque esos son variados y son personalizados. Y esto es algo que, tal como vimos, quizá la innovación no siempre depende de tecnología, para nada. Muchas veces sí, y se puede aprovechar. Pero esto es un ejemplo. Modelo de docencia desagregado. Se las pinto de una manera muy sencilla. En una institución tradicional está un profesor de curso que hace todo, está a cargo de todo. Hasta a veces escogen el libro que quieren y escogen cómo modificar el currículo, escogen todo. Ellos están a cargo de enseñar, de impartir conocimiento, están a cargo también de evaluar desempeño, están a cargo de motivar al estudiante y tienen horas de oficina donde te van a ayudar si necesitas algo. Están realmente a cargo de todo. Entonces, en ese modelo que se pensó hace 30 años, se pensó muy bien. Hay profesores que son fantásticos y te pueden dar no dejan de hablar por hora y media y te dicen de todo y tienen todo el conocimiento. Pero a la hora que los quieres ir a que te ayuden y te expliquen, son pésimos. Ni les gusta hacer eso. No les gusta. O a la hora que tienen que evaluar papel, se lo dan a alguien más que los haga, porque ellos, ¿cómo van a pasar tiempo revisando un papel? Y no dan la retroalimentación o el feedback del que se habló allí, porque ellos lo que les gusta es estar aquí parados hablando. Entonces se pensó y se dividió a ese profesor en 4 y se le dio el mismo estatus prácticamente. Si a ti te gusta evaluar y es lo único que te gusta hacer, y a mí me gusta hablar, es lo único que me gusta hacer, y a él le gusta simplemente desarrollar el currículo y planearlo perfectamente, y a otro solo le gusta estar motivando y animando y llamando al estudiante, ese modelo desagregado dividió a ese profesor en 4 y les dio toda la oportunidad de que en su esfera pudieran innovar y hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso es clave en el modelo. Y el modelo funciona, como ya lo dije, bajo la premisa de que todos pueden aprender. Todos empezarán con necesidades que le llamamos necesidades impares. En algunas materias uno empezará más abajo, otro empezará más arriba, etc. Segundo, tenemos que conocer y prácticamente dibujar a cada estudiante y ver cuál es su conocimiento previo, qué traen, etcétera, etcétera, para tener un mapa o un perfil de ese estudiante. Y luego se hace una ruta personalizada para cada estudiante, se hace un plan específico de qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Todos tienen desde el día 1 a uno de estos profesores mentores. En un modelo tradicional se dice quiénes son los que ya sabemos o podemos predecir que van a fracasar. Bueno, pues hay que a eso sí darles un mentor. En este modelo se le da a todo mundo. Aunque sabemos que unos van a ir rapidísimo y todo, esa es una innovación específica. A todos se les da una ruta personalizada, se adapta a su mapa, y después se mide el impacto específico de lo que se ha hecho. Y eso es el secreto del éxito de esta institución que está creciendo todavía a pasos acelerados y está cambiando vidas a través de la educación. Este es el impacto, estos datos son también de hace un par de años, pero alguien puede finalizar. A ver, recuérdenme, aquí es un grado o un pregrado, pregrado. Puede acabar un pregrado en 28 meses. Sí. Que es generalmente, ¿cuánto se tarda uno en un pregrado? 4 años. 4 años. Ok, o sea, esto está bien, ¿no? Ayuda al estudiante. El retorno
Aquí estamos hablando de, obviamente, en cuestiones de Estados Unidos, pero la tasa de matrícula anual promedio pregrado es 48% menor. Esto estamos hablando de la matrícula. Y luego el incremento salarial a 4 años de completar sus estudios es significativo. ¿Ya estamos? Sí. Y simplemente la equidad y la satisfacción. Para concluir, simplemente el impacto se puede ver aquí comparado en lo que WGU ha hecho con donde dice nacional, y esto no nos lo inventamos, es Harris Poll o Gallup, que tienen toda la información y que dice que WGU está avanzando y abriendo puertas a estudiantes para que puedan cambiar sus vidas. Así es que hay impacto, hay muchas cosas interesantes. Termino con Bill, porque seguro conocen quién es Bill Gates. Nuestro gran amigo. ¿Verdad? Dice, estoy impresionado por los resultados en lugares como Western Governors University. Sus programas en línea de bajo costo se basan en el progreso por competencias, no en el tiempo de clase ni en las horas de crédito. Utiliza evaluaciones externas para medir la competencia de los estudiantes. Y con eso, simplemente le resumo, el aprendizaje es que se puede innovar, no importa la industria, no importa, creo que todas las cosas en las que hemos hablado se alinean muy bien. La educación puede ser el catalista para cambiar y transformar vidas. Ha cambiado la mía y seguramente muchos de ustedes también a través de la educación han podido cambiar sus vidas. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias.